Buenos días a todos nuestros queridos oyentes y televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. El propósito ya sabes cuál es, darte un respiro, un tiempo en el que puedas meditar, reflexionar, pararte en tu vida, como dice Jeremías, párate en tus caminos, que normalmente son ruidosos, ajetreados y movidos. Y en un rato el viernes por la mañana puedes centrarte y reflexionar. Estamos en Radio Amanecer, la sintonía que te une, que te acerca al Señor, porque todo lo que se predica en esta emisora, en estas ondas, que por cierto son el 100.2 de FM, y te agradecemos que estés atento a esta emisión, todo lo que aquí se habla es palabra sana, confrontada con el Evangelio y que está de acorde con la sana doctrina. Está respaldado el programa y la emisora por la Fraternidad de Pastores, ya sabéis, la FRAPAN, que respalda y apoya lo que aquí hablamos y comentamos. Bueno, ya sabéis que este programa está producido por Iglesias del Monte, y que ya somos 6 iglesias, quizás 7 dentro de poco. Ahí estamos, ¿no? Peleando. No se trata del número, sino de alcanzar al máximo número de personas en esta ciudad y país, que está a punto de vivir uno de los más grandes avivamientos. Bendito sea el nombre del Señor, y nos ha tocado un tiempo muy bonito que disfrutar y que pelear. Muy bien, pues como sabéis estamos en el programa Short Time y hoy toca entrevista. Sabéis que estamos entrevistando cada 2 semanas a un pastor de la fraternidad. Y hoy tengo el gusto de presentaros a mi querido hermano y amigo Joaquín Herrera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí disfrutando este tiempo. Disfrutando de este tiempo. Gloria a Dios, hace tiempo ya que nos conocemos, ¿verdad? Sí. Y hemos compartido algunas cosas juntos en estos años. Pero bueno, tú ya sabes de qué va el programa. Lo que pretendemos es mostrar el lado humano, el lado natural, el lado sencillo de los pastores. Pues conocemos el ministerial, ¿no? Los eventos. La iglesia quizás, si la iglesia es pequeña, sí que los miembros conocen más al pastor, pero cuando la iglesia son muy grandes, solamente en la cercanía es con unos pocos. Entonces pretendemos que toda la ciudad conozca no solamente a su pastor, sino al resto de la pastoral. Y de hecho, he recibido muchas sorpresas, entre ellas de algún oyente que me ha dicho que tenía un prejuicio contra un pastor, pero cuando escuchó el programa se le quitaron todo, se le deshizo, porque vio que realmente esta persona era de otra forma a la que había imaginado, ¿no? Porque a veces por las apariencias nos dejamos llevar, y las apariencias suelen engañar, ¿verdad? Cierto, sí. Muy bien, pues Joaquín, me gustaría que empezáramos, pues que me contaras un poquito tu antecedente, de dónde vienen tus padres, de dónde sois, un poquito de ti. Sí, bueno, yo soy de origen mexicano, de la ciudad de Morelia, Michoacán. ¿Eso está al norte, al sur? En el centro del país. Ajá. Y es una ciudad capital, de esa parte tipo provincia. Ajá. Y una ciudad de yo creo que un millón más o menos de habitantes. ¿En México eso es grande o es mediano o es pequeño? El que la capital En México, una ciudad de 1 millón de habitantes... no, es pequeña. Es pequeña realmente. Bueno, a la diferencia con España, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos mexicanos hay ya? Rebasa los 100 millones. Madre He perdido la cuenta realmente. Yo creo que hay más de 130 millones, ¿eh? Ha rebasado. Yo ya estoy un poquito perdido, pero bastante. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tus padres, tus abuelos, tus abuelos todos son de esa zona? O, Sí. o vienen de algún otro sitio. Sí, sí. Morelia o pueblos cercanos, pero toda la familia ha estado ahí. Ajá. Porque hace unas semanas tuvimos a otro pastor, Felipe Vázquez, que es de la zona de Chiapas, Okay. y tuvimos una entrevista muy interesante. Él comentaba que sus abuelos, sus descendientes eran mayas. Ah, mira. Eran mayas. Sí, sí. Y bueno, en el pueblo pequeño donde él estaba había rituales y había todavía una tradición cultural y religiosa importante, Sí. que llevaban a hacer sacrificios. Claro. Y en tu caso no hay nada de eso. No. En mi caso, la familia naturalmente católica. Ajá. No conocí a mis abuelos, escasamente a 2 abuelas ya en sus últimos años de vida. Ajá. Conviví muy poco con ellas, los abuelos paternos los conocí pues casi nada. Uh-huh. Entonces, mis padres tuvieron 11 hijos.
11 hijos, señores. Yo creo que ha fatido el récord de los pastores de momento. ¿Ah, sí? Mira. 11 Pues, hijos. 11 hijos, yo soy el sándwich, soy el número 6, estoy en medio de Medio. 5 arriba y 5 Qué abajo. bueno, qué bueno. Qué bien. Bueno, y tantos niños, ¿por qué? ¿Por el tema de no poner medios? ¿Por la época que no había anticonceptivo? ¿Porque tu gente quería ser muy numerosa? ¿Por qué eres tantos hermanos? ¿Es normal allí? Sí, en aquel tiempo sí. Ahora no ha cambiado la cosa, la gente está más educada, instruida Ajá. y ya se reserva más. Pero en aquel tiempo las familias eran numerosas, como la mía. Sí, Hay quienes superaban incluso Sí, el ¿verdad? número de hijos. Sí. Bueno, es verdad que aquí también hace 60, 70 años, 40, había familias muy numerosas también, ¿no? De Sí. 7, mi mujer son 7 hermanos, y ella es el sándwich también, Mira. es la cuarta, Ah, o sí. sea que Bueno. yo no, yo tengo 4. Bueno, ¿y tus padres cómo son? ¿Tu padre en qué trabajaba? ¿Qué relación tenías familiar? ¿Qué recuerdos tienes de tus primeros años? Mis padres, bueno, yo nací en un pueblito cerca de Morelia, en realidad, 25 kilómetros. Cuando tenía 4 años de edad, mis padres se mudaron a Morelia, donde hicieron su vida, buscaron trabajo y ahí me desarrollé. Pero casi no recuerdo nada de esos 4 años que estuve en ese pueblo, que por cierto se llama El Correo. ¿El Correo? Y en broma, cuando me preguntan dónde naciste, les digo en El Correo. Y te desorientas al personal, Sí, ¿no? sí, ¿cómo que en El Correo? Entonces, pero se mudaron a Morelia, que es la capital. ¿Por qué motivo? Del estado de Michoacán. Yo creo para mejorar su vida laboral. ¿En qué trabajaba tu padre? En el campo, Ajá, en el pueblo, en el campo. Y era muy duro, era muy Claro, complicado. claro. Entonces el cambio a la ciudad, pues creo que fue motivado por eso. Buscaron una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y trabajó en diferentes trabajos. Finalmente él puso su propio negocio. Ajá. En aquel tiempo se fabricaba le llamaba combustible, que era utilizado en los termos de leña. Y el Sí, mi abuela me lo comentaba, sí señor. El combustible era fabricado con serrín, Ajá. petróleo y bolsas de periódico. Así Sí. que montaba 1000, 2000 y durante el día pues salía a repartirlos a ¿Y tiendas. cómo eran? ¿En frascos o cómo estaba eso? Era de papel, o sea, el papel periódico. ¿Y tú metías como una especie de bala de papel relleno de todo eso? Había un molde donde se hacían bolsas con esas folios de periódico, digamos. Entonces, y después se rellenaban con el serrín. Y ya mi padre salía durante el día a repartirlas. Las vendías, ¿no? Las vendía, sí. Qué bueno. Y de eso vivió, no sé, 20 años o no sé cuánto tiempo. Qué barbaridad. Mucho tiempo, sí. Bueno, ¿y tu madre cómo es? ¿Era cercana? ¿Con tanto niño difícil llevar una casa, sí, verdad? Sí, difícil, difícil. Mi madre era cariñosa, Ajá. era cariñosa. Más mi padre. Ajá. Más mi padre. Mi padre tenía siempre detalles y palabras y cosas graciosas. Pero aunque mi madre era más reservada, su forma de mostrar amor a la familia era sirviéndoles, haciendo de comer, preparando, yo qué sé, la casa, y disfrutaba mucho la compañía Qué bueno. de la familia numerosa. ¿Tú has salido a tu madre? ¿O a tu Es padre? posible que mi madre un poco. Sí, sí, sí. Soy un Por lo poquito que me más. cuentas, como te conozco, digo, creo que tienes que tener algo de tu madre. Soy un poquito más así, pero... Pero un hombre es confiable, ¿eh? Sí, Eres un hombre confiable. sí, gracias. Bueno, y tus hermanos, bueno, no me va a decir el nombre de los 11, pero ¿tenías a alguien con el que tenías más relación al jugar y todo esto? Porque en una familia tan grande están los muy mayores y los muy pequeños, pero tú en medio tendrías el de adelante y el de atrás con el que jugabas. Exacto, los más cercanos, el mayorcito y el de menor edad. ¿Y cómo se llama? El mayor se llama José y el que sigue es Altagracia. Altagracia. Un chico y una chica. Ah, Altagracia es el nombre de ella. Sí. ¿Y viven en México o están aquí? Sí, los dos viven en México. De los 11 hermanos, uno falleció Ajá. y otro vive en Estados Unidos. Entonces el resto está ahí en Morelia y bueno, yo aquí. O sea, 9 en México, uno en Estados Unidos Sí. y tú aquí, ¿no? Y yo aquí en México. ¿Y no te echan de menos? ¿No te dicen vente para acá? ¿Qué haces allí? ¿En España? Los primeros años sí. Ahora como que ya se hicieron a la idea. Como que están ya Ya están convencidos de mentalizados. que ya, o sea, estamos por acá por muchísimo tiempo más. Claro. Bueno, volvemos otra vez al pasado. 11 hermanos allí en esa ciudad.
¿Cómo fue la época escolar? ¿Te adaptaste bien? Porque con 4 años prácticamente es como si hubieras nacido en la ciudad, ¿no? No tenés que pasar esa transculturización, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿El colegio bien? ¿Cómo te iba? ¿Qué estudiabas? ¿Qué deporte hacías? Fue complicado. ¿Sí? El mudarse a la ciudad fue complicado, porque entramos a un ambiente diferente. Mis padres pues eran de bajos recursos económicos, entonces nos mudamos a una barriada un poquito complicada. Ajá. Y ahí crecí. Al ser 11 hermanos, creo que mis padres batallaban un poquito en la relación personal con cada uno de sus hijos. No era una relación tan cercana, Claro. tan completa. Claro. La situación económica obligaba a mi padre a trabajar muchísimas horas y el resto de la familia pues estar ahí involucrados también. ¿Siguen en el mismo trabajo? Sí, varios de nosotros ahí también apoyamos. Pero claro, la situación era complicada porque al no haber una atención, una educación quizás como suele darse en muchos hogares, por la misma situación de ser familia numerosa. Claro. Entonces como que cada uno cogió su propio rumbo desde pequeño. De hecho, yo dejé la escuela primaria desde muy pequeño y me dediqué a trabajar. ¿Con tu padre o por tu cuenta? Primero por mi cuenta, con amigos y así, después con mi padre, pero después, ya de 13 años, 14 años, me fui de casa a otras ciudades, otros estados de México. Madre mía, qué joven, ¿verdad? Y a los 16 años a Estados Unidos, a trabajar. Qué aventura más dura, ¿no? Bueno, vamos a ver, has contado muchas cosas en un momento. ¿De qué trabajabas tú por tu cuenta? ¿A qué edad? Si a los 13 años trabajabas con tu padre, ¿antes en qué trabajabas? No, a los 13 años te fuiste de la casa. Sí. ¿Y qué trabajabas tú cuando vivías con tus padres? Pues, ¿Qué hacías? al ser tan pequeño... ¿Qué edad? ¿Qué edad? 10 años quizás, 11 años. Aquí con 10 años consideramos a un niño que no sabe ni lavarse los dientes casi. Pues era complicada la situación. O sea, en aquellos tiempos había que buscarse la había vida. que trabajar, porque había mucha necesidad y o sea, que había que enfrentar la vida. Obviamente mis padres querían que estudiase, que estuviese formándome y demás, pero claro, o sea, el ambiente de la barriada, los amigos, la situación, ya a través de los años me preparé, estudié en diferentes momentos y también diferentes niveles de estudios y eso, pero mi infancia fue así, fue complicada. Creo que fui feliz, mis padres me mostraron su amor de formas diferentes, tenía una relación con ellos, podía hablar, abrir mi corazón, pero no era tan fácil en el sentido de que, o sea, todo el mundo estaba ocupado con sus propias cosas y tuve que un poquito abrirme paso en la vida. Ya. Luchar. Por tu cuenta, ¿no? Sí, por mi cuenta. Y bueno, y con un niño con 13 años, porque sigue siendo un niño, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Dónde fuiste? ¿Y por qué te fuiste? Porque ¿quién te convenció de que saliera de tu casa? Tu madre no creo que fuera. Yo creo que desde entonces ya tenía un espíritu aventurero. Misionero, ¿no? Me encantaba el viaje, me encantaba conocer. Y fue una oportunidad con un primo que tenía un negocio y trabajaba en diferentes ciudades, vendía productos del hogar, vendía diferentes cosas y los ofrecía en las casas. Entonces yo me le pegué y le ayudé y ya así generaba un poquito de recursos económicos. Entonces, sobre todo una motivación de tener recursos, ¿no? ¿Te fuiste, estabas en la misma ciudad viviendo con tu primo o...? No, salimos de Morelia a otras ciudades. O sea, por ejemplo, en el estado de Jalisco, en Colima, pueblos. O sea que realmente tú no tuviste la infancia normal de un niño que está estudiando y que juega al fútbol, que tú tuviste esa carencia, digamos, ¿no? Hubo tiempo que sí. Sí, porque ¿te gustaba claro, el fútbol? sí, me encantaba. Había momentos de convivencia con los amigos y sí, jugábamos a diferentes juegos, fútbol y otros. Deporte y también de diversión, de esconderse y de cosas así. Ya. Los juegos de antes, ¿no? Sí, sí. Bueno, y de ahí das el salto a Estados Unidos. Son palabras mayores. Después de estar trabajando durante 3 años más o menos, fuera de casa, aparte de la venta, digamos, de productos en los hogares, también estuve, no sé si un año y medio, en el tema de la pintura.
trabajando como pintor, pintando escuelas en zonas rurales, en pueblos y demás. ¿Por tu cuenta ya? ¿O No, con no, en empresa? una empresa. Entonces, y surgió la inquietud de Estados Unidos a los 16 años. Ajá. Y la oportunidad también porque un primo iba para allá. O sea, que fueron surgiendo las situaciones y tú la aprovechaste. Sí. ¿De novia por aquel entonces cómo ibas? Hasta los 17 años. No apareció nadie en tu vida, ¿no? apareció nadie. Bueno, muy bien. Entonces, supongo que en Estados Unidos conocerías a quien me habla, o no. Bueno, no vamos a desvelar. Cuéntame cómo fue. ¿A ti no te supuso, no te dio miedo ir a Estados Unidos, un país extraño? Porque está cerca, pero otro idioma, un aire de superioridad que siempre tienen los países desarrollados con los que están en vías de desarrollo. Y nosotros hemos tenido siempre un complejazo con Alemania y con todos estos países, que Sí, España. sí. Entonces, ¿no te suponía una intranquilidad, una inquietud? ¿O ibas con toda la alegría diciendo voy al paraíso? Creo que era positivo lo que sentía. Me sentía seguro con mi primo. Mi primo tenía mucha experiencia, iba, volvía, yo volvía. Ya. Y luego el hecho de una aventura fuera de mi país, algo desconocido, donde se suponía que iba a ganar dinero Claro. y que iba a ser más fácil la vida. Entonces, como que no pensé mucho ni me puse nervioso, ni temeroso. Al contrario, iba emocionado. Ilusionado, ¿no? ¿Y a dónde fuiste? Porque Estados Unidos es casi un continente. Sí, bueno, el primer sitio donde llegamos se llama Brighton y es en el estado de Colorado. Ah, Y ahí trabajamos en el campo, mi primo y yo. 3 meses después de eso, ¿recogiendo qué? espárragos. Ajá. Me mandaron a freír espárragos. 3 meses ahí y después yo, con otros amigos que había hecho, me mudé a Texas, a Dallas, Texas. Anda. Nos separamos por mi primo porque él tenía un trabajo estable y yo no. Y mis amigos que había hecho ahí en ese sitio en ese tiempo, se supone que tenían trabajo y que iban a lo seguro. Ya. Entonces me emocioné y me fui con ellos. Bueno, en Dallas. ¿Y qué edad tenías ya cuando estabas en Dallas? Los 16 años. Sí, porque todo fue muy rápido, ¿no? Sí. ¿Y allí te estableciste o qué? Cuéntanos un poquito tu Casi experiencia. 3 años. 3 años en Casi Dallas. 3 años. Sí. Ahí trabajé, bueno, tuve 3 trabajos. Uno estuve en el aeropuerto internacional de Fort Worth. Ujú. ¿Fort Worth no es algo militar? No, ¿No? Yo es que estoy un poquito verde en todo es esto. una zona ahí cercana a Dallas. Hay un aeropuerto internacional, entonces me mudaba, bueno, iba con los compañeros de Dallas ahí al aeropuerto de Fort Worth. ¿Y allí qué trabajabas? Lavaplatos. ¿Al restaurante, toda la Sí, zona de servicio? toda la zona de servicios. Llegaban los aviones, entonces había que reacomodar todo, preparar todo. Preparar el avión para el siguiente vuelo, ¿no? Sí. ¿Y te gustaba ese trabajo? No me gustaba mucho, principalmente porque era de noche. Ah, Y la noche Es dura. Es dura. Entonces, después conseguí otro trabajo, ahí mismo en Dallas, ajá. y era una compañía de electricidad, así que me fui como ayudante y estuve unos 6 meses. Y fue bueno, o sea, ese trabajo. Aprendiste el negocio, ¿no? ¿Do you speak English? Me preguntan por ahí. Sé un poco. Un sé poquito. sí. ¿Aprendiste bien o, No, o con no. todo este trajín no te dio tiempo de asimilar bien el idioma? No me dio tiempo por el trabajo, pero también porque mis relaciones eran ¿Latinas? latinas. Claro. Entonces fui a la escuela un tiempo porque sí tenía interés y aprendí algo. ¿Y no te demandaban allí como inmigrante que eras porque estarías ilegal, me imagino, ¿no? Bueno, ilegal no te demandan nada, pero ahora sí que demandan pues, que haya unas clases Sí. culturales y tal, entonces no había eso, ¿no? No. Bueno, ¿de electricidad qué pasó después? 6 meses ahí como ayudante. Bueno, ¿y qué hacías un fin de semana allí? Eh, Porque estamos hablando de trabajo, pero creo que habría otra parte de tu vida que no sería trabajo. Por cierto, todo esto fuera del Señor, ¿no? Totalmente sí. Pues fin de semana era fiesta, cuerga, vino, gastar el dinero. Claro. Gastar el dinero. ¿No tenías ese concepto de ahorrar para el futuro o era aprovechar el momento de la juventud? Sí tenía ese concepto. De hecho hice unos ahorros, pero o sea, también me gustaba mucho la Las diversión. juergas, claro. Mucho la diversión.
Entonces... ¿Te compraste un coche? Porque allí todo el mundo tiene coche, ¿no? 3 coches. Pero a la vez, ¿no? No, tuve 3 coches. ¿Tuviste 3 coches? Sí. Empecé a conducir a los 16 años. Allí se puede, claro. Se puede, sí. Bueno, o sea, lo hacíamos, pero teníamos que cumplir, o sea, pero nos arriesgábamos. Nunca tuve ningún problema. O sea, que no tenías el carnet, ¿quieres decirme? No lo tenía, el americano. No vea qué escándalo, ¿eh? Gloria a Dios, pastores furtivos, ¿eh? Ahora veremos qué es lo que Dios hizo en la vida, porque en la mía también tuvo que hacer unas pocas cosas para cambiar el rumbo. Entonces, bueno, estás entre trabajando mucho, porque supongo ahí hay que trabajar mucho, y más una persona que va ilegal para poder, evidentemente son los que menos cobran en una sociedad así, ¿no? Y después por los fines de semana... Bueno, ¿y cómo se desarrolló este tiempo? Porque me dijiste que estuviste 3 años en Dallas. ¿Seguiste trabajando en la electricidad? ¿Fuiste a algún lado? 6 meses en la electricidad, pero después de ahí me mudé a otro trabajo. Era una empresa donde renovaban compresores de aire acondicionado. Ajá. Llegaban destruidos, etcétera, y ahí salían nuevos. Entonces los pasábamos por unos procesos de limpieza, de renovación, y ya después se armaban y quedaban listos para la venta otra vez. Y ahí fue el mayor tiempo donde duré trabajando. No sé si 2 años, quizás un poco más. Bueno, ¿y qué pasó después? Fue ahí, en ese trabajo, donde conocí, bueno, era compañero de un amigo salvadoreño llamado Elías Orellana. Un hombre que llegué a apreciar mucho a través de los meses y tener contacto con él. Y él era cristiano. Ajá. ¿Evangélico? Sí, cristiano evangélico. Entonces yo veía la diferencia, su forma de vivir, su familia, porque conocí un poco a la familia también. Y me capturaba la atención, ¿no? De cómo era la amabilidad, el cariño. Y entonces un día él me hace una invitación a la iglesia. ¿Te había hablado antes del Señor? ¿O simplemente tuviste su testimonio? Su testimonio, me invitó a la iglesia. Ajá. Y fui con él a la iglesia. Pero claro, desde los 12 años estuve metido en problemillas, vicios, Ya. ese tipo de cosas, un ambiente complicado. Sí. El barrio, los amigos, entonces algo de drogas, después a los 13 mucho alcohol, desde los 13 hasta los 19 años y muchos problemas. Ya. Muchos problemas. Entonces, mi vida complicada continuó en Estados Unidos. Claro. O sea, sí trabajaba, sí tenía dinero, ahorraba un poco, gastaba el resto. Claro. Pero mi vida había transcurrido así, complicada. Entonces, a los 19 años, yo no le encontraba sentido a la vida, estaba perdido y mi futuro no pintaba bien. Entonces, sus palabras de este hombre me alimentaban mucho, me daban energía y me daban esperanza. Ajá. Entonces yo pensaba que algo bueno podría conseguir si continuaba teniendo amistad con él. Ajá. Así que cuando me invitó a la iglesia, esa primera noche de reunión, que hubo una invitación para recibir a Jesús, no tuve ningún problema en acudir, en acercarme y que oraran por mí. Qué bien. Fue una experiencia, bueno, la mejor experiencia de mi vida. Increíble, maravillosa. Mi mundo cambió, mi panorama cambió. Algo pasó en mi interior. En ese mismo momento, ¿no? Que tú recibiste al Señor, ¿no? Recibir a Jesús, llegar a casa en la noche flotando, algo sobrenatural. No entendía, pero me hacía sentir tan bien, tan feliz. De tal manera que yo supe que Dios había hecho realmente algo en mi vida. A partir de ahí, que fue como la prueba de que Dios había hecho algo en mi vida, es que se acabaron los vicios. De repente, de golpe. Alcohol, droga. ¿Ya no te atraía nada de eso? Tabaco, no, en absoluto. De hecho, después, ya que había pasado un poco de tiempo, de repente tenía pesadillas, que me encontraba fumando, un poquillo ahí mareado. Sí. Entonces, pero despertaba y decía... Menos mal que solamente es una pesadilla, ¿no?
El subconsciente, ese temor a volver, ¿verdad? Sí. Que siempre hay, sobre todo al principio. Qué bueno. Fue increíble, fue maravilloso. Yo recomiendo a todo el mundo que conozcan a Jesús, porque revoluciona la vida, cambia la vida y le da propósito. Total, totalmente. Yo también doy fe de ello. Mi vida no pintaba nada bien. Quizás no estaba en ese mundo, pero estaba siempre en una fase de depresiones, de insatisfacción, de temores y también de vicios. Otros vicios, pero eran vicios. Y cuando a mí me hablaron del Señor, fue igual. Si esto es verdad, es que yo lo quiero. Y esa misma noche yo lo hice en mi casa, no fui en ninguna iglesia. En mi casa me predicó, bueno, a mí no me predicó, escuché como a Juan Carlos Soto le predicaba a otra, eran mis padres. Y esa predicación me sirvió a mí. Estaba escuchando. Y yo por la noche le dije que quería conocer a Dios. No había leído la Biblia, no había ido a la iglesia, pero algo en mí cambió. Yo estaba cantando, silbando. Mi mujer estaba extrañada porque como yo tenía fase de depresión y había tanta frustración en mi vida, dice, ¿a ti qué te ha pasado? Y era esa experiencia que solamente Dios puede hacer, Jesucristo. Qué bueno, hermano, qué alegría, ¿no? Bueno, y a partir de entonces cambiaría tu perspectiva, como tú dices, ya dejaste esos vicios y todo aquello que te ataba. ¿Y cómo se desarrolló la vida a partir de entonces? Pues me enamoré de Dios, me enamoré de la iglesia. Se me hizo tan atractiva la iglesia porque a mí me gusta la música. Y yo toqué la guitarra desde niño. Era una de mis pasiones. Entonces la iglesia tenía un grupo de música. Y eso me llamaba muchísimo la atención. Y lo más increíble fue cuando me invitaron a ser parte del grupo de música. O sea, eso era grandioso para mí. La cuestión es que estuve solamente 3 meses en esa iglesia. Porque la policía de Dallas me cogió y me echaron del país. Como ilegal. Así que para mí fue un palo eso. Claro. Porque aparte de la música, la denominación, la Asamblea de Dios, tenía un instituto bíblico. Y cuando yo escuché esa palabra, que era un sitio de preparación para pues, conocer a Dios más y también para aprender a servirle, eso quería dedicar mi vida a estudiar y prepararme. Claro. Entonces, como que me frustró el camino. Dos planes y 2 proyectos importantes en mi vida. Así que regresé a mi ciudad. Y resulta que en mi ciudad... Bueno, ¿y cómo fue el traslado? ¿Te enviaron en un avión a tu tierra? Sí. Tal cual, ¿no? Fue desagradable, ¿no? Sí. Porque era como... ¿Es desagradable? ¿Ibas esposado o no? Sí. Sí, eres como un maleante o como algo así. Qué triste. Entonces, llegué a mi ciudad y claro, lo primero que quise hacer fue buscar una iglesia y compartir con los míos, mi familia, mis amigos. Pero estuve buscando durante 6 meses una iglesia evangélica. ¿Y no encontraste? Y no encontraba. No encontraba. Hasta que llegué a la iglesia bautista del centro de Morelia, de la calle principal, la avenida principal. Y me dirigí ahí, estuve asistiendo un par de semanas, pero claro, mi ambiente como era otro. Entonces les pregunté si conocían una iglesia similar donde me había convertido. Y ya me dijeron de un par de ellas. Y me dirigí a una para estar más o menos como 6 meses en esta iglesia. Pero como yo desde que me convertí sentí un llamado a servir al Señor. Entonces 6 meses en esta iglesia y después me fui a la escuela bíblica en Monterrey, México. ¿Monterrey está muy lejos? Sí, a unas 12 horas. ¿Y por qué allí? ¿Por qué era de la asamblea? ¿Por algún motivo? Pues resulta que no era Asambleas de Dios, pero me llamó mucho la atención por recomendación de varias gente. Así que pues hablé con los pastores que me permitieran ir a prepararme ahí y no hubo ningún problema. ¿Tenías medios para ir o te ayudaron? O... Pues pocos medios. Lo que pasa es que en ese instituto bíblico podías autofinanciarte trabajando. Vale, sí es frecuente en algún instituto.
Así que ¿Te fuiste a Monterrey? Sí, durante el día estudiábamos, por la tarde trabajábamos. Y así, Ajá. durante casi 3 años también. Ujú. O sea, ya han pasado, ¿no? ¿Ya, Varios años. ya tenías cuánto? Pues 19 me convertí, a los 20 me fui al Instituto Bíblico Ajá. y salí a los 20, ¿qué? 23, ¿no? 23, 23 y pico. Ujú, ujú. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué pasó ya? Bueno, por cierto, me dijiste que habías conocido a tu novia a los 17. Tuve una novia, Eso. pero muy pasajera la cosa. Ya, 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 ya. No hubo nada serio. Ujú, ujú. Y entonces, tu mujer actual, que es fantástica, ¿la conociste en la iglesia? Te cuento antes Venga, esto. sí, 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 cuenta, cuenta. Salí de la escuela bíblica Ujú. y me fui a mi barriada, con el plan de evangelizar a mi familia y a antiguos amigos, Claro. o sea, que todo el mundo me conocía ahí. Y estuve 1 año y medio hablándoles, haciendo reuniones, compartiendo, y bueno, se convirtieron varias personas. Ajá. Y se quedó un pequeño grupo ahí. Después de ese tiempo, conocí a un matrimonio de un pueblo cercano a Morelia. En los evangelismos que teníamos a veces en lugares públicos, este matrimonio cogió un folleto y un día nos visitó en la iglesia, bueno, el grupito que teníamos ahí en mi barriada, y les conocimos, llegamos a quererles mucho, pero también nos hicieron saber que no había ninguna iglesia cristiana ahí en su pueblo. Ajá. Y eso me llamó mucho la Te atención. picó, ¿no? Me llamó mucho la atención. Visité el pueblo y al final tomé la decisión de cambiarme a ese pueblo. Ujú. Me fui a vivir ahí, estuve 5 años y medio con la intención de fundar una iglesia. Ajá. Sin llamar, o sea, sin haber sido levantado de pastor, ni de misionero, ni nada. ¿Te envió a la iglesia o fuiste tú por tu cuenta? Pues me respaldó en cierto modo, Sí, me sí. respaldó en cierto modo, pero era una iniciativa propia, o sea, no Ujú. fue que la iglesia Te señaló el comisionó. sitio y dijo ahí en necesidad, Ya, ya. sino que yo sentí esa gran necesidad. Así que estuve 5 años y medio ahí. ¿Qué pueblo es? Álvaro Obregón se llama. Álvaro Obregón. Obregón. Está a 25 kilómetros de Morelia. Ujú. Y en ese pueblo al ladito está el aeropuerto internacional. Entonces, ya ahora es muy conocido y muy famoso en ese tiempo, ¿no? Ajá. Yo había conocido a Sandra. Haría unos, o sea, al estar ahí yo tenía 25 años quizás. Y yo la conocí cuando tenía 20 años. Ujú. Ella tenía 15 años. Y mis ojitos bailaron, bailaban cuando la veía. ¿Pero dónde la veías? ¿En el pueblo? Cuando estuve en Monterrey, Sí. teníamos 7 meses de estudios y trabajo y 3 meses de práctica. Ajá. Así que yo volví a mi ciudad cada año 3 meses. Y conocí a la familia de Sandra, que era cristiana, y asistían a las reuniones que efectuábamos. Bueno, yo apoyaba a un pastor Ya, ya, ya. en mis prácticas y la familia de Sandra llegaba ahí y yo conocí a Sandra a través de su familia. Vale, vale, vale. O sea, que todo quedó en iglesia, ¿no? Todo quedó. Oye, es curioso que ya más de un pastor me ha dicho que la mujer estaba ya en la iglesia y ellos llegaron del mundo, del submundo y del submundo en algunos casos, y conocieron a su futura esposa ahí. En este caso fue al revés. Sandra no era cristiana. Ah, no era cristiana. No era cristiana. Yo me la imaginaba ya en la iglesia como... No era cristiana. Estaba con la familia, acompañaba a la familia, pero no era cristiana. Ajá. Entonces, a través de los años, estuve en Monterrey y luego en este pueblo, pues perdí la relación, el contacto con Sandra. Ujú. Y luego volví a tener contacto con ella, después como de 7 años, sin saber de ella y sin verla. Y una ocasión, o sea, su madre me quería muchísimo, la abuela me quería muchísimo, me veían con mucho cariño, y mucho respeto, Claro. pues dedicado a Dios y eso. Y un día me llegó la madre de Sandra con Sandra a visitar en el pueblo donde estaba. La iglesia del pueblo. Sí. Y resulta que empezó a asistir. Y en una de esas ocasiones que nos visitaba, recibió a Jesús. Ajá. Fue ahí donde recibió a Jesús, Sandra. Pero fue una experiencia también sorprendente, increíble. Gloria a Dios. Llorando,
lamentando mucho porque se equivocó, cometió errores Sí, sí. por ir a su bola. Claro, como nos pasa a todos. Entonces se convirtió ahí en esa reunión y también su vida cambió radicalmente. Radicalmente. Así que de Morelia, porque vivía en Morelia, viajaba al pueblo cada semana. Iba también mi hermana, iba otra amiga que había conocido mientras estaba en Morelia. Y algunas personas que se habían convertido en mi barriada. Entonces iba un grupito a la iglesia del pueblo este. Entonces tú estabas pastoreando realmente la iglesia, ¿no? Sí, estaba pastoreando. ¿Tú predicabas todos los domingos? O invitaba también. Invitaba gente, ¿no? Sí, sí, porque después ya me conecté con Juan Speaker, Sí, es mi pastor. sí, sí. Él es el fundador de la iglesia Vida Abundante. Se llamaba así en aquel tiempo, ahora es Más Vida, y ahora con el hijo de Juan Speaker. Pero tuve este contacto con Juan Speaker y entonces en Vida Abundante, donde estaba Juan Speaker, había un instituto de misiones mundiales. Ajá. Así que venía gente de varias partes de México para prepararse ahí y luego salían a prácticas. Entonces me mandaban ayuda, apoyo de estudiantes y llegaban a predicar o a tocar o a los niños. Y bueno, como al año ya no aguanté más. Ya no podías más, ¿no? Y le lancé el dardo, ¿no? Eso, a Sandra. Te declaraste, ¿no? Sí. Así que... ¿Y qué te dijo? No lo vaya a dejar con la intriga, bueno, ¿no? No fue una respuesta inmediata. Sí. Sí que no, sosegada, ¿no? Bueno, ya veremos. Sí, entonces pasó el tiempo, un tiempo breve realmente, y bueno, se concretó la cosa. Tuvimos algunos meses de duda, de lucha, sí o no, sí o no, pero finalmente se concretó y ha sido la mayor bendición de mi vida. No ves qué piropo, Sandra, ¿eh? Esto lo está escuchando, ¿eh? No veas. ¿Le quieres decir algo a tu esposa? Que la amo con locura. Está a punto de cumplir años. Uy, se le iba a escapar la edad, hermana. Se le iba a escapar. Años. Ayer, no, ella no tiene problema. Ayer le festejamos en el grupo de casa. Sí. Su cumple, pero es el día 24 en realidad. Ajá. O sea que de aquí en adelante yo me imagino que va a haber varias ocasiones de cumpleaños. Ya está, ahí queda la promesa. Bueno, entonces, ¿fue un noviazgo corto o fue largo? Fue corto. Porque erais jóvenes los dos, ¿no? Fue corto. Bueno, ella tenía 24 años. Ah, vale. Y yo ya, para este entonces, tenía 30 años. Bueno, 29 años, porque a los 30 me casé. Sí, entonces fue un noviazgo de unos 8 meses, quizás 10 meses quizás. ¿Y quién nos casó? ¿Juan Speaker? Juan Speaker, sí. Ajá, qué bonito. Él nos casó. ¿Sabes cuánto lleváis casado ya? Pues acabamos de cumplir 25 años. Las bodas de plata, ¿no? Qué bonito. En marzo. Qué bonito. ¿La habéis celebrado? Pues nos fuimos a París. No en marzo, anda, sino el mes pasado. Yo lo celebré en Londres. Nos Mira. fuimos a Londres. Yo ya tengo 35, ¿no? Pero cuando hicimos 25, nos fuimos a Londres, allí en el Támesis, nos entregamos una alianza, que es esta, la segunda alianza, y esperamos cumplir las bodas de oro y de diamante, si Dios quiere. ¿Por qué no? Bueno, y entonces os casáis, ¿y qué pasa? Porque claro, estáis en España, tú eres pastor en una iglesia aquí desde que yo recuerdo hace ya muchos años. ¿Cómo fue el veniros para acá? Cuando nos casamos, Sandra y yo, nos mudamos del pueblo a Morelia otra vez. ¿Y que dejaste la iglesia huérfana entonces? No, en manos de gente que preparamos, otros pastores. O sea, eso es trabajo apostólico, ¿eh? Bueno, nos mudamos a Morelia. Juan Speaker nos pidió apoyo para trabajar con el tema de grupos familiares. Ajá. Y estuvimos 2 años trabajando ahí, apoyando, colaborando. En ese tiempo surgió la idea de venirnos a España. ¿Por qué? En Algeciras estaba Tomás Speaker, hermano de Juan Speaker. Y él inició pues una labor evangelística y tenía un grupo de personas, una iglesia pequeña, pero él no se consideraba pastor, él era más bien itinerante. Evangelista, ¿no? Sí. Y bueno, requería de una pareja de pastores que quisieran venir a invertir 5 años, 10 años de su vida. Ya. En el año 94 intentamos venir, pero no recibimos la visa, la aprobación, digamos, del gobierno español,
Pero también en ese tiempo, Juan Speaker nos pidió abrir una iglesia, hija de la iglesia donde estábamos. Sí. Entonces nos pidió irnos al otro extremo de la ciudad y nos fuimos como 50 personas. Buen grupo. Era gente, ¿La iglesia era muy grande, la de Juan Speaker? sí, tendría unas 1000 personas quizás. Ah, 1000 personas. Uf. Eso Entonces, es lo que veremos aquí pronto. Todavía no, pero claro que pronto. sí, claro que sí. Entonces nos fuimos unas 50 personas y la gente que se fue con nosotros era gente de calidad, gente mucho compromiso y trabajo. Entonces la iglesia creció rápidamente. A los 3 años éramos unas 350 grupos de casa por diferentes lugares. ¿Tú ya habías sido levantado de pastor o todavía no? Sí. Por Juan Speaker, Sí. ¿no? Allí en la iglesia, ¿no? Sí. Sí, de hecho ya en este caso de la otra iglesia en Morelia, Vida Sí, Abundante, sí. ya fue porque nos enviaron de la iglesia madre, en este caso. Os levantaron y os enviaron. Y bueno, estuvimos ahí 3 años y medio, pero como a los 2 años y medio estaba la inquietud de España, Ajá. estaba la carga, pensábamos constantemente. Y es que claro, Tomás Speaker y Oscar y Lupita, que son también de nuestra iglesia de México, eran equipo aquí. Oscar y Lupita trabajando hacia el mundo musulmán, Ajá. viviendo como 4 años entre los musulmanes aquí en Marruecos. Cada vez que iban, pues nos contaban las historias. Y os ponían los dientes largos, ¿no? Y claro, nos pegaba aquello en el corazón, ¿no? Claro, claro. Y la iglesia de Juan Speaker es una iglesia misionera a tope. Ujú. Tiene misioneros pues, de muchos países. Entonces hablaban constantemente de misiones, había congresos de misiones y nos bombardeaban. Y eso llegó un momento en que colmó el vaso. El vaso. Y un día con Sandra y yo hablamos con Juan Speaker, le dijimos, ¿sabe qué? Pues ahí está, estamos sintiendo esto. Sentimos una gran carga, una gran necesidad. Nos encantaría invertir unos años en España para hacer algo. Y como aquí estaba Tomás y estaba Oscar y Lupita, pues queríamos Estar con ellos. o por lo menos cerca de ellos, porque nuestra idea era venir a Málaga. Ellos están en Algeciras, pues estaban en Algeciras. Sí, sí. ¿Y por qué Málaga? Porque ellos no te hablaban de Málaga, ¿no? Ellos estaban en Algeciras. No, cuando ya se decidió que nos veníamos, yo hice un viaje de exploración 1 año antes de venirnos ya como familia, Ajá. para conocer el sur de España. Así que conocí Granada, Sevilla y Málaga. Algeciras no me llama la atención, porque quería un sitio, o sea, Sí. como Málaga o Sevilla. Y me enamoré de Málaga cuando vine. Qué sabio eres, hermano. Desde la primera vez. Desde la primera vez me encantó. Y estuvimos aquí varios días con el equipo que venimos o que acompañé para conocer aquí. Y al volver a México, a Morelia, pues hablé con Sandra. Le expresé todas mis impresiones, los pros, los contras, lo que yo sentía, lo que yo veía. Y cuando nos venimos ya con familia, teníamos claro que era Málaga. Málaga. ¿Y a dónde? Porque aquí no había nadie que os recibiera, ¿no? De Algeciras, estuvimos 2 meses, o sea, llegamos a Algeciras realmente 2 meses, por motivo de documentación y visa y, bueno, residencia. Sí, pero de ahí viajábamos aquí a Málaga. Así que pensábamos cómo hacer para tener contacto. Primero con la iglesia, conocer cristianos en Málaga. Y bueno, ya después, cuando hagamos nuestra labor, pues cómo hacer para conectar con la gente, ¿no? Así que lo que se nos ocurrió para conocer cristianos en Málaga fue la librería cristiana. Ajá. Estaba, bueno, ahora está Pablo, pero estaba Pepe Tornay. Sí, claro, lo conozco, es amigo mío. Entonces llegamos a la librería cristiana, hablamos, nos hicimos amigos, les preguntamos de iglesias, me recomendaron la iglesia del Hospital Civil, pero nos fuimos con ellos.
Allí a Betel. Parque Mediterráneo. Ah, Parque Mediterráneo. ¿Ah, que él estaba con Rafael Conde? ¿Con no. Estaba con Luis Morata. Ah, efectivamente. Con... Efectivamente, sí, Luis Morata. Bueno, había un grupo de ancianos allí, ¿no? Sí, en Parque Mediterráneo. Sí. Por eso yo te conocí allí. Claro. Y estaba la iglesia tuya primeramente, ¿no? Sí, después de que se mudaron ellos, nos dejaron a nosotros. Yo ahí fue cuando te conocí, en ese local. Entonces te fuiste con ellos. Sí, lo que hace la amistad, ¿no? Sí. Lo que hace el cariño. Claro, el roce. Que te abre las manos. Entonces, decidimos irnos ahí. Tuvimos un año con ellos acompañándoles, mis hijos ahí también aprendiendo y creciendo en la iglesia. Bueno, por cierto, ¿cuántos hijos tienes? Dos. ¿Dos hijos? ¿De qué edades? 23 y 21. Ajá, o sea que los tuvisteis prontito, casaros y vinieron los dos niños, ¿no? Sí, pronto. ¿Cómo se llaman? La mayor es Paloma, que se acaba de casar, ahora en marzo. Enhorabuena, Paloma. Y que me va a hacer abuelo. Hombre, ya verás cuando vengan los nietos, te va a volver loco. Que está embarazada, te estoy diciendo. Por eso que cuando vengan los nietos te va a volver loco. Ya, me imagino. Que es una alegría tremenda. Ya estoy sintiendo ahí. Ya estás tú preparándote, ¿no? Qué bien. ¿Y tu hijo? Isaí tiene 21 años. Ajá. Los dos están aquí contigo en Málaga. Están en Málaga. En la iglesia, ¿no? Sirviendo a tope. Qué bueno. A tope en la iglesia. Qué bueno, qué bien. Gloria a Dios. Y entonces te fuiste con ellos y bueno, ¿qué pasó? Mi idea, al estar con Luis Morata en la iglesia de Parque Mediterráneo, pues era conocer cristianos, la cultura cristiana. Sí. Y aprender. Un añito, ahí tranquilos, escuchando, participando en alguna cosa de vez en cuando y a la vez también evangelizando. Llegamos a Portada Alta a hacer barriadas, le llamábamos. Sí. Y era un programa dirigido a los niños, de juegos, de canciones, etc. Pero un año me pareció muy importante estar conviviendo en la iglesia española y tener amigos cristianos y que mis hijos también no perdieran. Claro. ¿Y cómo surgió entonces de abrir una iglesia por tu cuenta? Veníamos a eso. Nosotros lo hablamos con los pastores, con el equipo pastoral que había en el Parque Mediterráneo. Ellos sabían perfectamente la idea con la que veníamos. Qué iba a pasar con nosotros, que era pasajero el tiempo ahí con ellos, aunque seguiríamos siendo amigos y demás. Y ya está, al cabo del año ya empezamos a nuestras primeras reuniones con algunas personas. ¿En qué año fue eso? Uy, yo creo que como en el 2001 quizás. ¿Y dónde os reuníais? ¿En casas? En la barriada de Portada Alta. Sí, ¿donde hacíais las campañas? Hicimos varias campañas. A través de los meses hicimos amistad con algunos padres, mientras servíamos a los niños. Claro. Los padres nos observaban un poquito de lejos, luego nos acercábamos a ellos y como que creamos un poquito de confianza. Así que organizamos una cena mexicana para los papás. Ah, qué atractivo. Y alquilamos un local para el evento. Nos visitó Juan Speaker. Tuvimos una reunión súper extraordinaria, hermosa. Y ahí se convirtió la primer pareja. Juan e Isa, que están con nosotros todavía. Que ayer, por cierto, fue el grupo de casa de Dios. Y ellos abrieron su casa, invitaron vecinos, familiares. Se convirtieron algunos ahí en su casa. Ya. Y luego abrimos un local, ¿cómo se llama esta barriada? Ahí por Juan 23. Avenida Juan 23, sí. Sí, una barriada, no recuerdo el nombre. Y alquilamos un local pequeñito y ahí estuvimos por varios meses. Así que cantábamos, predicábamos, atendíamos al grupito. Y en ese tiempo surgió el cambio de la iglesia de Parque Mediterráneo al cónsul. Que les habían otorgado un local, creo. Sí. Que el que tiene ahora mismo el cónsul. Que tiene el cónsul actualmente. Y entonces
pues nos ofrecieron quedarnos ahí nosotros. Y nos pareció bastante bien. Qué bien, después ya cambiaste a Cantinflas, ¿no? Y después ahora a la Avenida Los Guindos. Exactamente. Por cierto, os recomiendo esta iglesia, si no estáis reuniendo en ninguna parte, os recomiendo la iglesia. Di el nombre. Sí, bueno, es Avenida Los Guindos 28. El nombre de la iglesia. La iglesia se llama Vida en Conexión. Vida en Conexión, porque él es muy moderno, ¿eh? Entonces toda su iglesia está en plan moderno, no es la típica iglesia clásica, todo es muy juvenil, con mucha movida, y a los jóvenes les atrae mucho ese tipo de lugares. Y mi hermano, pues, Vida en Conexión sale un poquito de la rutina de los nombres clásicos, ¿verdad? Eso. ¿Cuándo tenéis la reunión? Los días domingos a las 12. A las 12. Y ya tenemos en casas. Estamos encantados de haberte tenido aquí, de compartir este testimonio tan interesante. Muchísimas gracias. Que el Señor os bendiga mucho a todos los que nos escucháis. Si Dios lo permite, la semana que viene nos vemos en otro programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Que el Señor te bendiga.